Hace más de 10 años ya os dijimos aquí en este canal que cada vez habría más reconocimiento oficial sobre el tema OVNI y que se pronunciarían altos cargos. La gente se reía de nosotros, nos decían, estáis locos. Los loquitos de los ovnis, por fin empezamos a tener la razón. Esta es la era de los loquitos de los ovnis. Por fin la historia nos está haciendo justicia y hay quien todavía no sabe dónde está parado. Y hay quien todavía no sabe que este momento hay que aprovecharlo. Eso no va a suceder nunca. Y hoy, ya en 2026, no solo se ha hecho realidad, sino que nos damos cuenta que nos quedamos cortos. Nos quedamos muy cortos con todo lo que os vaticinamos. Y es así porque lo que está pasando es aún mucho más fuerte de lo que os anunciamos. Ahora ya es el vicepresidente de Estados Unidos quien aparece en un programa y dice algo que hace años habría sido considerado completamente impensable. Sí. Fíjense bien, primero todo esto comenzó obviamente con testamentos militares, con exmilitares, con colaboradores de afuera precisamente del gobierno, gente que estuvo en el gobierno pero ya no estaba, o que estaba en funciones pero ya no en el mismo rango. Esto ocurrió hace 3-4 años. Luego empezó a subir de tal forma que hasta precisamente hace unas cuantas semanas, un expresidente, Barack Obama, hace las primeras declaraciones fuertes. Se lanza luego Donald Trump. Ahora es el turno del vicepresidente. ¿Qué quiere decir? Que esto va increciendo y que en algún momento dado Donald Trump, y se espera que sea antes de terminar este año, se estima, según Salfate, se estima que va a ser el próximo julio, donde a lo mejor Donald Trump salga y diga, estos seres son esta cosa. La civilización que está detrás del fenómeno OVNI es esto, y ahí ya no va a importar desclasificación alguna. Simplemente con una declaración ya no va a importar si los casos son reales o no, si están censurados o no. Y eso, amigos, será el inicio de una nueva era. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el vicepresidente de Estados Unidos. J.D. Vance, en una entrevista reciente, ha dicho: no creo que sean extraterrestres, creo que son demonios. Toma castaña. Hoy vamos a analizar estas declaraciones y cuál es la base que puede haber detrás. Fíjense, amigos, estamos hablando de uno de los posibles candidatos a la próxima presidencia de Estados Unidos. Que gane o no, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, de ahí el escándalo, y de ahí hasta cierto punto lo interesante de este tema. Dice mi estimado Peludo, me llamó la atención la pregunta de que si son demonios. Y si partimos del origen de la traducción etimológica, sí, porque demonio significa ser o ente inteligente. Exactamente. O sea, literalmente, etimológicamente, pues los extraterrestres en realidad son una especie de demonios, ¿no? Pero aquí lo están diciendo, el vicepresidente de Estados Unidos lo está diciendo en un contexto no solamente del origen de la palabra, sino en un contexto religioso, en un contexto espiritual. Dice mi estimado Peludo, pero no demonios como se describe en la Biblia. Porque en la Biblia son espíritus o energías que poseen a personas, no con buenas intenciones. Pues mi estimado Peludo, en este caso el vicepresidente, por eso creo que está mencionándolos de manera correcta. Son demonios porque actúan como demonios. Son demonios porque cometen actos aberrantes demoníacos. A lo mejor no necesariamente en su naturaleza, pero se comportan como tal. Y aquí en México tenemos un dicho que es bastante tonto, bastante soez, pero que describe perfectamente bien esto. Si camina como pato, si se mueve como pato y si grazna como pato, entonces ¿qué es? Un pato. Pues en este caso es lo mismo. Si estos seres se esconden como demonios, se comportan como demonios y trabajan y ejecutan actos demoníacos, pues entonces son demonios. Está muy bien traído el comentario. Dice mi estimado Alex Constantinos, ¿quién es Salfate? Salfate es un gran divulgador de la temática del misterio de la televisión chilena. Hasta cierto punto y en tiempos recientes ha sido muy desnostado porque él pues siempre ha hecho show de estos temas, pero que hace aproximadamente 3 meses, a inicios de este año, se atrevió a decir que él, según sus fuentes, había recibido el mensaje de que en julio se iba a dar la gran desclasificación del fenómeno OVNI. Esto fue antes de que hablara Obama y antes de que hablara precisamente Donald Trump, dando esa orden de que se empezara a preparar todo eso. Entonces, ahora con esto que ha escalado el vicepresidente de Estados Unidos, no en un medio oficial, en un podcast de YouTube, hace esta declaración, quiere decir que obviamente
Es inevitable, amigos. Es inevitable. Y aquí vamos a estar al pendiente de todas estas noticias. Dice mi estimado Ace Cronos, ¿de qué va este canal? Este es un canal de revisión de contenidos del misterio de manera muy informal, pero no por eso menos responsable, mi estimado Ace. Esperamos que te guste el contenido y que te suscribas al canal. Dice mi estimado Chep Chevius, los demonios están en la tierra. Ahí está Donald Trump y el baby Netanyahu. Pues mi estimado Chef, aquí estamos hablando de verdaderos demonios, no de seres humanos que juegan a ser demonios. Dice mi estimado Ace, ¿aquí le creen a Maussan? Obviamente no, mi estimado Ace. Nos han llamado anti-mausanitas y creo que lo somos. Dice mi estimado Alex Contastino, si los humanos, ¿por qué hacen todo esto? ¿También podrían ser considerados demonios para otras civilizaciones? Pues igual y sí. Por los hechos los conoceréis, ¿no? Entonces, si tus hechos son demoníacos, pues tienes hasta cierto punto connotaciones demoníacas. Un saludo, mi estimado Alex. Dice, ese Salfate es otro especulador más. Pues mi estimado Alex, especular con responsabilidad no es peyorativo per se. Especular con responsabilidad te ayuda a llegar a derroteros que aquellos que solamente se basan en cosas posibles jamás van a llegar. La filosofía se basa en especulación y la ciencia ha derivado de la filosofía. Por ende, filosofar y hasta cierto punto especular con responsabilidad es una especie de protociencia, ¿no? Muy bien, dice mi estimado Peludo. Baines no tiene una formación teológica. Firme, él solamente está repitiendo lo que tal vez oye o lo que le ordenaron declarar. También, mi estimado Peludo. Eso es un buen punto, el que acabas tú de traer. Muchos de estos políticos que veremos a medida que se vaya acercando ese día de la divulgación, hacer estas declaraciones, van a tener que colaborar o contribuir con sus dichos a pesar de lo que ellos crean o de lo que ellos sepan, porque esto no está orquestado por humanos. Dice mi estimado José Muñoz, muchos creen que no hay extraterrestres o vida humana en otros mundos, en otros planetas, sino que en realidad son demonios, o quizás se trate de seres que se han hecho pasar por demonios durante mucho tiempo, pero que en realidad su origen es extraterrestre. Aquí todo cabe. Ante la incertidumbre y el falto de interés de la ciencia por este tema, todo cabe. Y en eso es responsable precisamente la academia y los grupos de científicos que le han tenido miedo a meterse en estos temas. Pues amigos, ¿quién iba a decir que el que iba a estar a la vanguardia de estos temas y el que iba a tener precisamente, pues, la manera más objetiva de tratar estos temas iba a ser Parceriza? ¿Quién nos hubiera dicho, no? Hace 3 años, hace 4 años, cuando decíamos, no, JL es el más certero. Y luego llegaría Verdad Oculta y diríamos, no, Nacho. Y luego llegaría también Iker a esta plataforma de YouTube y diríamos, Iker. No, Parceriza es el que se está atreviendo a hablar de esto. ¿Cómo cambian los tiempos, eh? Bueno, lo que está claro es que el vicepresidente Vance no dijo esto porque sí. No fue una frase sacada de contexto. Tampoco fue una broma ni un desliz. Fue una idea que él ha desarrollado y que ha explicado. Y que además conecta con una visión mucho más profunda del fenómeno. Amigos del podcast y de la radio, está colocando en pantalla Parceriza, en la pantalla de su video, el siguiente titular. Esto ha salido en diferentes diarios de Estados Unidos, que obviamente con el asunto ahorita de la guerra de Irán, pues está viendo opacada esta noticia, ¿no? Pero esta noticia es de hace una semana aproximadamente y dice más o menos así. J.T. Vance promueve revelar los archivos sobre los ovnis de Estados Unidos y afirma que los extraterrestres podrían ser demonios. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo, tremendo. ¿Se lo imaginaban, amigos? Y esto apenas va comenzando, ¿eh? El vicepresidente de los Estados Unidos afirma que ha intentado visitar lugares emblemáticos como el Área 51, pero que todavía no ha conseguido acceder. Los políticos de Estados Unidos, esta bola de locos, esta bola de fanáticos hasta cierto punto que quieren cambiar el mundo, saben que en este tema hay algo fundamental. Entender qué ha trastocado nuestra historia, al menos desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Desenmascarar a los titiriteros. Títeres
queriendo desenmascarar a sus titiriteros. De eso va este asunto, amigos. Y yo sabía que este tema iba a ser muy polémico. Vamos a estar solamente 1:15 de directo, pero si un super chat le agregamos media hora más porque el tema es muy interesante. Dice mi estimado AIDS. Bueno, entonces me suscribo al canal. Si son antimausanitas, me suscribo al canal. Bienvenido, amigo. Bienvenido a esta especie de resistencia en contra de Maussan. Que vaya que se necesita. Un saludo hasta República Dominicana, mi estimado Héctor. Gracias por estar aquí, mi estimado Sargento Cruz. No todos los seres humanos son demonios. Es una especie de alegoría, es una especie de metáfora el llamar a un ser humano demonio. Amigo, los seres humanos son nuestros hermanos. Independientemente si son muy malos o son muy buenos, todos son nuestros hermanos. El problema es que hay seres humanos que se han vendido ante esas entidades. Eso no los excluye de la humanidad, pero hasta cierto punto sí los convierte en una especie de parias, ¿no? Para nuestra civilización. Muy bien, dice mi estimado Gabal Proyet. Saludos, ¿en qué quedó el asunto de la esfera de Buga? Pues que afortunadamente ya se fue al carajo, ha pasado de moda y ojalá jamás regrese. Bye bye, esfera de Buga. Que por cierto nunca pudimos escuchar la canción que le dedicamos a la esfera de Buga, porque pues ya pasó de moda, ni hablar, ¿no? Muy bien, dice mi estimado Jeff Chelius. ¿Me dejas contar una historia? Claro que sí, mi estimado Chef. Para eso nosotros, para cuando tengas que contar una historia, una experiencia, lo mejor es hacerlo mediante mensaje de audio de WhatsApp. Tengo línea de WhatsApp abierta, más 52 311 269 1565. Hoy por la premura, porque no tengo muchos datos para el directo, por favor que sean solamente mensajes de audio, mensajes de voz. Ok, llamadas ahorita no puedo recibir porque me consumen más datos todavía y los estoy cuidando para el directo de mañana. Dice mi estimado Mr. Hyde, dejen un buen like, señores. Muchísimas gracias, Mr. Hyde. Bienvenido, mi estimado Silvano, gracias por estar aquí con nosotros. Y dice Alex, somos muy primitivos e ignorantes. Ignorantes no es ofensa. Por no saber, por inferir, es lógico pensar que existe vida en otras partes del universo. Mi estimado Alex, la ciencia en estos temas nos ha abandonado. Y ante la falta de información científica, se vale especular. Eso no nos hace ni menos ni más civilizados, nos hace curiosos, nos hace atrevidos. Porque la ciencia cree que aplicando esa moda de censura, esa especie de censura que ellos hacen, de no hablar ciertos temas para que se conviertan en tabú, pues hasta cierto punto nos está limitando a indagar en cosas que de otra forma no se pueden acceder, más que mediante la filosofía y obviamente la especulación responsable. Un saludo, mi estimado César, gracias por estar aquí con nosotros. Y dice Raikei, hola desde Nezahualcóyotl, desde precisamente la delegación de Nezahualcóyotl, a eso se refiere, ¿no? Ahora ya con todas estas contradicciones, ya hasta mi sombra desconfío. De Maussan cayó de mi gracia, cuando dice que perdió la pulsera de que lo teletransportaba, exactamente, el famoso brazalete de Jonathan Reed. Pues mi estimado Rakien, pues estamos viviendo una época en la que la temática del misterio está cambiando mucho. Fíjense, hasta Parceriza se está volviendo crítico. ¿Qué quiere decir? Que la cultura del misterio tiene que aumentar su calidad y tiene que aumentar su sentido de divulgación. Debe de entenderse que el misterio no solamente entretenimiento, que claro que lo es y es buen entretenimiento, sino también forma parte de la cultura y como tal hay que hacerlo con responsabilidad. Por lo tanto, gente como Maussan está en vías de extinción. Dentro de algunos años ya no va a poder formar parte de la comunidad porque ya no hablará este nuevo lenguaje que estamos hablando, ¿no? Dice mi estimado Alex, solo que nuestra civilización es algo primitiva, reconocer eso no es algo malo. Claro que no, y de seguro hay civilizaciones todavía más primitivas que la nuestra. El detalle es si realmente estamos ante una civilización más avanzada, ante una civilización a la par de nosotros o hasta una civilización inferior que lo único que tiene es tecnología, pero que en todo lo demás va más atrasada que nosotros. Continuamos escuchando a Parceriza. OVNI. Durante esa misma intervención, J.D. Vance reconoció algo que ha sorprendido incluso más que su propia teoría. Dijo estar completamente obsesionado con los ovnis. Fascinado, obsesionado. O sea, el vicepresidente de Estados Unidos, el que podría ser el próximo presidente, está obsesionado con los ovnis. Es decir, es un loquito más. Es del club de los loquitos de los ovnis. Así es que, mi estimado vice, échele ganas para ganar, cabrón.
Y aquí viene lo importante. No lo dice desde fuera, amigos, lo dice desde dentro del poder. Y eso, amigos, hay que reconocérselo a los políticos de la actualidad, hasta Obama, que tanto hemos criticado. Decir esto desde el poder es muy peligroso, porque ellos son los primeros títeres. Y creo yo que estos títeres ya se cansaron del titiritero y lo van a desenmascarar. Y de esa forma, hasta cierto punto, van a reivindicarse con la humanidad a la cual traicionaron al sumarse a esas huestes. Todo lo que eso implica a nivel de muchos más conocimientos de los que tenemos nosotros, un acceso total a archivos que probablemente ni siquiera podríamos soñar. Con lo cual, este hombre se basará en algo para afirmar todo esto. ¿Acaso el vicepresidente habrá visitado la residencia de Donald Trump cuando se robó prácticamente, porque fue lo que hizo Donald Trump, se robó esas toneladas de documentos para leerlos sentado en el baño de su casa de Mar-a-Lago? ¿Acaso Donald Trump digitalizó o mandó digitalizar todos esos archivos que se robó y se llevó a su casa, por lo cual lo iban a meter a la cárcel prácticamente y le iban a evitar ser de nueva cuenta presidente? ¿Acaso este señor, el actual vicepresidente de Estados Unidos, habrá accedido a esos terabytes de información y ya sabe quién está detrás del fenómeno OVNI? Quizás, amigos, quizás. Dice mi estimado Mu, Gran Misterio es un buen canal también. Claro que sí, claro que sí. Miren, amigos, está cambiando, ¿eh? Está cambiando la cosmología de creativos aquí en YouTube. Algunos se quedaron igual con el tema de los sumitas, tristemente JL, otros se están dando cuenta de que no, de que hay esta tendencia de ser crítica del misterio sin denostar al misterio. Y hay otros amigos que están iniciando ya con esta temática. Ahí está, por ejemplo, nuestro estimado Torito, está nuestro estimado Kike Booster, y todos esos canales de chavales, de chavos, 20, 19 años, que están haciendo misterio responsable. Es decir, el futuro es una comunidad del misterio que ame al misterio, pero que lo respete. Que no se crea cualquier estupidez que alguien que es disque experto o disque investigador le quiera colar. Eso es un paso hacia adelante, amigos. Dice mi estimado Peludo, hay algo que pienso, es mi opinión, que a río revuelto ganancia de pescadores. Hay gente que sabe usar ciertas cosas en virtud de la turbulencia. Eso también, ¿eh? Y de eso no nos vamos a salvar durante muchos años. Hay que ser también muy buen catador, muy buen filtro. Hay que utilizar muy bien los filtros de la información para que también no cualquiera nos pueda engañar, ¿no? Dice mi estimado Mr. Hyde, Vance es una alimaña política más y es normal que prometa, está prácticamente en campaña. El problema, mi estimado Mr. Hyde, es que no ha prometido mucho. Está simplemente haciendo declaraciones de lo que él piensa. Espérense que esté en campaña, oficialmente. Entonces, estamos viendo cosas inéditas y yo creo que hay que dar un beneficio de la duda, ¿ok? Si quieres, si no, pues nadie está obligado. Dice mi estimado Hades, pues mira, yo siempre he pensado de manera lógica, si Dios existe es extraterrestre y no creo que haya alguien suficientemente ingenuo para pensar que somos los únicos en el universo, eso sería absurdo. Uy, hay millones de personas que piensan así, mi estimado Hades, que son precisamente fanáticos del cientificismo, ¿no? Allá ellos, ¿no? Allá ellos, que se queden en esa época medieval del siglo XX donde están. Dice mi estimado Juan X, ¿y qué apariencia tienen esos demonios? Pues pueden tener la apariencia que quieran, porque recuerden que estas entidades toman la apariencia que se les antoja, que necesitan, la que esté de moda, ¿no? Dice mi estimado César, ¿y los extraterrestres en qué aportarían a nuestro planeta? En primer lugar, entender, pues, a quién hasta cierto punto hemos servido de manera involuntaria. De eso serviría esta información. Y segundo, entender que obviamente pues tenemos que cuidar nuestro mundo porque no somos los únicos que estamos interesados en vivir en él. Y eso para la ecología, espero que sea también un paso hacia adelante. Dice mi estimado Alex, ¿por qué creer que los humanos somos los dueños de este planeta? Es que esto le pertenece a algo más grande. Somos los dueños del planeta, mi estimado Alex, porque precisamente nacimos a partir de él. Somos fruto de la evolución planetaria. Esa idea de que estos seres están antes que nosotros aquí y por ende son los dueños es propaganda de guerra.
Es una información falsa que estos seres han insertado en nuestra red social para que al final terminemos entregándoles el mundo, ¿no? Dice mi estimada Xiomara, ya se están dando cuenta y no pueden negarlo. Xiomara, pues pareciera que aquellos que siempre venían aquí al chat diciendo son demonios, pues pareciera que van ganando la partida, ¿eh? Pareciera que van ganando la partida. Entonces está bien. Disfruten su momento, amigos, disfruten su momento. Dice Walter, he visto platos voladores, yo creo en la vida intraterrestre y extraterrestre. Pues mi estimado Walter, nos encantaría escuchar tu experiencia a través de un mensaje de WhatsApp al número más 52311-269-1565, que por cierto ya me llegó un comentario de la gente de la radio. Vamos a ver qué dicen. Dice mi estimado Monster, al final van a terminar teniendo la razón aquellos que siempre decían que los extraterrestres son demonios. Pues ahorita van ganando la partida, amigo. Ahorita van ganando la partida. Saludos hasta Perú, mi estimado amigo que nos está escuchando a través de Radio Caballo de Troya. Hay algunos de ellos que no quieren que mencione su nombre, solamente digo el país de origen, ¿no? Pero si quieren que mencione su nombre, pónganlo en el mensaje también, ¿no? Soy fulano de tal, y ya con eso yo asumo que están dando permiso de que mencione su nombre. Muy bien, amigos, pues pareciera entonces que por ahí va la cosa. ¿Los extraterrestres son demonios? Quizás sí, quizás no. Quizás es un disfraz más. Pero por supuesto, antes de ir al meollo del tema, primero debo contaros un poco sobre la creencia religiosa de Vance, que lógicamente influye. Fijaos, él no nació católico, fue criado en un entorno protestante evangélico, pero no fue hasta 2019 que decidió convertirse al catolicismo. Esto ya habla hasta cierto punto de por dónde vienen los tiros, ¿no? O sea, los católicos, obviamente, ¿qué opinión pueden tener de una civilización ajena a la nuestra? Pues, si son muy ortodoxos, pues de que son demonios, ¿no? Los cientificistas, pues opinarían que son simplemente extraterrestres o fruto de la imaginación. Y cada quien opina en esto a partir de sus creencias. Y es normal, es legítimo. Dice que su conversión fue consciente, intelectual y espiritual. Explicó que el catolicismo le ofrece una visión moral estructurada, una tradición histórica muy sólida y además respuestas profundas sobre el bien y el mal. Y uno de los factores clave en su conversión fue la lectura de San Agustín, las obras de San Agustín, especialmente las que hacen referencia a la lucha entre el bien y el mal, la naturaleza del pecado, la realidad del mal en el mundo. Todo esto conectaría, por supuesto, con su forma de ver el fenómeno ovni. Por eso es que de inmediato pues él hace estas declaraciones. Los extraterrestres actúan como demonios, se esconden, juegan en nuestra contra, nos manipulan, pues son demonios. Son demonios. Su formación espiritual de inmediato lo lleva a esa deducción. O sea, ahora imagínense cuando a este señor se le entregue el resto de la información. Si llega a ser el próximo presidente de Estados Unidos. No solo como algo físico, sino también como algo espiritual. J.D. Vance cree en la existencia real del mal, pero también acepta la posibilidad de entidades espirituales de diferentes órdenes. Y aquí es donde está la clave, porque este asunto es más espiritual que extraterrestre, amigos. Y yo creo que por eso está muy acertado lo que se está haciendo con respecto a la develación de estos temas. Darle tintes espirituales es correcto, porque estos seres son más de origen espiritual que de origen extraterrestre. Dice mi estimado Ezequiel, saludos desde la Patagonia, lugar de avistamiento diario de ovnis, ¿verdad, mi estimado Ezequiel? Un saludo, mi estimado Peludo, y dice, Monster, yo soy creyente en Dios Padre, creo en Jesús y he estudiado mucho la Biblia y sé que hay muchos conceptos que se tuercen a conveniencia. Exactamente, amigos, exactamente. Pero mire, tampoco podemos acusar que un católico vea demonios detrás del fenómeno ovni, porque es parte de su cultura, de su acervo. Nosotros que no somos católicos, nosotros que no somos muy creyentes que digamos, o que tenemos una espiritualidad diferente, pues vemos otra cosa, vemos seres interdimensionales. Entonces, hasta cierto punto todos tenemos una dosis, una parte de la razón. Lo que no podemos hacer es negar el fenómeno, porque negar es totalmente anticientífico.
es mediocre espiritual e intelectualmente. Dice mi estimado Alex, es que es necesario pensar que hay muchísimas civilizaciones diferentes, diferentes culturas, no es solo un tipo de extraterrestre, exactamente, pero bueno, como no tenemos la prueba exacta de la vida extraterrestre, pues solamente especulamos, ¿no? Dice mi estimado Walter, Jesús era extraterrestre, es lo que dice normalmente JJ Benítez, Jesús es el gran extraterrestre. Muy bien, dice mi estimado Chef, ¿puedes poner otra vez el número? Claro que sí, más 52 311 269 1565 para mensajes de voz y de texto para la gente de la radio, ¿no? Que es su medio de comunicación de ellos. Dice mi estimado jugador, mi estimado gamer, te voy a poner gamer. Si te dijera que Dios existe y que solo es un Dios temporal, pero de miles de ciclos y que está en la tierra, pues mi estimado gamer te diría que en realidad no estás hablando de un Dios verdadero, estás hablando de un usurpador, ¿no? Dice mi estimado Adrián, Monster, ¿existe realmente el multiverso? ¿Que hay varios mundos que no conocemos? Pues según la filosofía en la que yo creo, existen 7 multiversos. Nosotros vivimos en el 7º. Entonces, sí, yo te podría decir que sí creo. No existe la constancia científica. De hecho, se supone que ahorita ya se está dudando de que el Big Bang sea realmente el origen de todo el universo completo. Son las más recientes especulaciones científicas. Entonces yo creo que en un momento dado se va a encontrar el rastro de los otros 6 Big Bang previos. Y con eso se entenderá de que el Big Bang solamente creó nuestro universo, pero que hay otros 6 más, ¿no? Entonces vamos a ver. Cuestión de que la ciencia se atreva y no sea cobarde como en el tema del fenómeno ovni. Dice mi estimado Ricardo, ¿no será que los verdaderos demonios somos los humanos que buscamos destruirnos? Pues mi estimado Ricardo, yo confío plenamente en el ser humano. Yo no sé de quién tú te rodees. Yo no sé cuál sea el contexto en donde tú vives, pero yo alrededor mío no veo demonios. Yo veo seres humanos trabajadores. Yo veo gente honesta. Yo veo gente que a veces flaquea. Yo veo gente que a veces le salen las cosas mal, pero no veo demonios. Yo veo seres humanos echados para adelante. Y eso que vivo en uno de los estados más violentos de la República Mexicana, que es un narcogobierno. Entonces, yo no sé dónde tú vivas, a lo mejor es tu percepción, ¿no? Muy bien, dice mi estimado Hades, what the fuck, man, pulsera teletransportadora, esa no me la sabía, te hace falta ver más en lo extraordinario, mi estimado Hades. Es un lore viejísimo ese, pero que poco a poco iremos todavía retomando. Eso es de la temática de Maussan. A esto ya nada más nos queda unos escasos 20 minutitos y luego pasamos a lo de Maussan, ¿ok? Dice mi estimado Chef, yo digo que es para desviar la atención sobre los expedientes Epstein. Mi estimado Chef, te hace falta ver más box. Los expedientes Epstein, la guerra de Irán, el asunto de Israel, es la cortina de humo para tapar este tema. Este tema es más importante que 1000 expedientes Epstein, que 1000 guerras, porque esto es lo que va a explicar la nueva era en la que vamos a vivir. Las cortinas de humo son esas noticias actuales, no esta, que es un tema fundamental para que la humanidad pueda continuar o no, porque nos va la vida en ello. No el caso Epstein, que sí es terrible, no las guerras, que sí son terribles. Pero esto es más importante que eso. Dice mi estimado Mr. High Monster, Trump no confía ni le gusta Vance. De hecho, le convencieron para ponerlo de vicepresidente. Dudo mucho que le haya confiado grandes secretos. Pues mi estimado Mr. Hyde, es que recuerda que también en esos derroteros, en esas esferas de poder, hay filtraciones. Y hay espionaje. No sabemos. Yo aquí solamente vengo a especular, ¿ok? Dice mi estimado Alex, Vance políticamente no puede prometer nada, ya que eso sería desautorizar a Trump. Pues como político puede prometer, ¿no? Porque prometer no empobrece y además, pues es el arte de hacer la política, ¿no? Y considera que el demonio puede actuar en el mundo. Por eso su frase sobre los ovnis, lógicamente, no es casual, son demonios. Todo esto encaja dentro de una cosmovisión católica tradicional, en donde existen los ángeles, existen los demonios y estos seres pueden interactuar con la realidad humana. La animación, sí, amigos del podcast de la radio, Parcerista está incorporando mucha inteligencia artificial en sus videos, pero se nota que es inteligencia artificial así de la baratilla, ¿no? Pero está bien, miren, o sea, Parcerista ya entendió de qué va esto, amigos.
Y eso a mí me da gusto porque queríamos desde hace mucho tiempo que todos estos creativos que andan arriba de los 400,000 vistas, 500,000 vistas, pues se pasaran a este bando, al bando de aquellos que queremos que la cultura del misterio sea reivindicada, ¿no? Entonces ya está haciendo sus intentos con la IA y todo eso, pero no hace buenos prompts, se nota que no hace buenos prompts, pero bueno, se festeja el intento, ¿no? Se festeja el intento. Qué lástima que JL se está yendo al lado oscuro, ¿no? Pero entonces, bajo esta visión, digo yo, ¿por qué afirmar que los ovnis son demonios? ¿No pueden ser también ángeles? Pregunto, ¿eh? No, porque no actúan como ángeles, porque no juegan a favor de la humanidad, juegan en nuestra contra, y por eso es más lógico pensar que son nocivos para la humanidad. Dice mi estimado Chef, a los nativos americanos les mostraron imágenes de extraterrestres y dijeron que esos eran los seres que viven en las profundidades de la Tierra. Exactamente, exactamente, en la etnia indígena donde yo vivo, bueno, sí, donde yo vivo y a la cual pertenezco, cuando ellos hablan de este tipo de seres, no los llaman ni demonios ni dioses. Ellos dicen que son los que bajaron de las estrellas a enseñarnos. O sea, cada cultura tiene una percepción de acuerdo a su cosmología, de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a su estado evolutivo de estas civilizaciones. Por algo será. Por algo será que todo mundo al menos tiene una opinión al respecto de esto. Los católicos pues dicen que son demonios, porque es su idiosincrasia, es el acervo del cual beben, ¿no? Muy bien, dice mi estimado Robert, saludos desde Venezuela. Dios los bendiga a todos, muchísimas gracias amigos. Dice mi estimado Antonio, están tratando... no entiendo, mi estimado Antonio, una disculpa, no alcanzo a entender a qué te refieres con el mensaje. Dice mi estimado Alex, pero todo esto está en el plano material o en esta dimensión. La espiritualidad está más allá de otro plano. Bueno, aquí has hecho un gran comentario, mi estimado Alex, y me has dejado un balón que obviamente yo no voy a desaprovechar para tirar a la portería. Estos seres, amigos, posiblemente su origen no sea ni material ni espiritual, sea intermedio. Posiblemente sean parte del tiempo y del no tiempo. Posiblemente estos seres hayan sido los gobernantes de la antigüedad que se hacían pasar por dioses. Entonces, aquí caben muchas cosas. ¿Ven por qué esto lo tiene que estudiar la ciencia? ¿Cuál será la declaración que va a dar Donald Trump? ¿Cómo va a ser esa desclasificación? ¿Volveremos a ver el montón de papeles tachados de casos que a nadie le importan ya? ¿O simplemente bastará con su declaración oficial de decir, la vida extraterrestre existe, nos quieren dominar y en realidad se trata de civilizaciones no humanas? ¿Quién sabe? Y ahí no importará que se desclasifiquen o no casos que a nadie le importan. Es que el caso Roswell a nadie nos va a importar después de esa declaración. A nadie le va a importar los casitos, lo que decía Salvador Freixedo. Estoy cansado de los casos. Yo quiero saber para qué están aquí, ¿no? Lo que decía Salvador Freixedo. Desde su marco católico, J.D. Vance plantea que no todo lo desconocido es tecnológico y que muchas manifestaciones podrían ser espirituales. La teoría de la distorsión, los seres del superespectro, lo que llama nuestro estimado Kike Booster, el trickster. O sea, creo que poco a poco desde diferentes pensamientos, razonamientos, filosofías, estamos llegando todos al mismo punto. Esto no es de origen material, esto es un engaño. Nos quieren hacer creer que vienen de otra parte cuando ya están aquí, cuando tienen tiempo aquí. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos quieren mantener engañados, porque a lo mejor están preparando un último ataque, o quién sabe. Él considera que los ovnis encajan con descripciones antiguas de demonios o entidades engañosas e interpreta el fenómeno ovni desde su fe, pero no es el único. Esto ya os aviso que es una tendencia en alza en Estados Unidos y quizás en el mundo entero. Porque por fin ya dimos con la clave, amigos. No son demonios, pero tampoco son extraterrestres. Son seres no humanos que viven aquí, que se hacen pasar por demonios, se hacen pasar por vírgenes, se hacen pasar por dioses y también por extraterrestres.
El problema es más complejo y más sencillo de lo que creíamos. Asistimos a una especie de repunte de la fe cristiana, como no sucedía en muchas décadas. Y lo más curioso, asistimos a un incremento del credo cristiano en jóvenes. Exacto. Tal cual. Fijaos, solo en Estados La generación Z cada vez cree más en Dios. Amigos, se acabó la era del escepticismo en cuestión espiritual. Se acabó la era del ateísmo. Mis antiguos colegas del ateísmo se jodieron. Les ganamos. ¿Cómo la ven desde ahí? Estados Unidos, en 2022 había un 15% de jóvenes católicos. Hoy, en 2026, ya supera el 21%. Y esto va en alza en edades comprendidas entre los 18 y los 25 años. Los jóvenes están regresando a la fe y estos solamente son los números del catolicismo, pero en el cristianismo, en todo lo que es la temática de espiritualidad alternativa, se está llenando de jóvenes, porque el futuro del mundo es creyente, siempre lo ha sido. Fue bajo la influencia de estas entidades no humanas que el mundo intentó o quiso ser ateo, pero eso se acabó y esa era no regresará jamás. De hecho, fijaos que prácticamente el 90% de los congresistas, Estados Unidos, conciben el fenómeno ovni con algún tipo de elemento religioso. Y ahora os voy a dar un dato más. ¿Os acordáis de Luis Elizondo? Cuando Luis Elizondo dirigía el programa AATIP del Pentágono, es el protagonista del documental fallido porque es muy aburrido. La era de la desclasificación, de él están hablando. Una persona que da 3 buenas y una mala, ¿eh? No es muy certero, pero su opinión siempre es conveniente, ¿no? O sea, es alguien que vale la pena de repente escuchar, aunque no hay que darle el 100% de certeza en sus dichos. Se topó con un problema inesperado. Dice que algunos superiores suyos le dijeron directamente que no investigara más el fenómeno ovni. Y la razón era sorprendente. Le confesaron que los ovnis eran demonios y que no hacía falta estudiarlos, que lo mejor era temerlos y no enfurecerlos. Lo mejor es enfrentarlos, amigos. Es lo mejor que hay que hacer. ¿Y de dónde nació esta noticia? Pues amigos, precisamente de este podcast, que vaya que YouTube está impactando muchísimo en estos temas. ¿Han notado cómo muchas de las declaraciones fuertes se han hecho en podcast de YouTube? Entonces, algo de bueno está haciendo la plataforma. Precisamente en el podcast de Benny Johnson, más de 6 millones de suscriptores, el vicepresidente J.D. Vance hizo la siguiente declaración. Esto fue precisamente, o al menos se subió, hace 6 días, específicamente el 27 de marzo. Todo esto escaló el 27 de marzo, es decir, a medida que va avanzando el año, se van sumando cada vez más elementos políticos haciendo este tipo de declaraciones. Ahorita, a nivel vicepresidente, quizás Donald Trump sea el último que dé la última declaración. Vamos a escuchar. The UFO files. We're working on it. It's funny. When I came in, I was obsessed with the UFO files, and then cuando yo llegué era un obsesionado del fenómeno ovni. A ver, deme un momento. Dejé un comentario abierto, ¿no? Dejé un comentario abierto. Bueno, vamos a leer este que me ayudó precisamente a liderar el otro. Dice mi estimado Brian: para mí hay vida fuera de nuestro planeta. Es igual a la nuestra, humanos. Pues es la máxima especulación, mi estimado Brian. Sí existe vida extraterrestre, pero casi toda la vida extraterrestre se parece a nosotros. Y si entendemos que nosotros somos unos recién llegados, quiere decir que nosotros formamos parte del estándar de vida extraterrestre. No ellos se parecen a nosotros a ellos. ¿Por qué? Porque casi todos nos parecemos. Entonces quiere decir que en algún futuro cualquiera de nosotros podría vivir en otro planeta donde exista vida inteligente. Posiblemente sí, porque hay compatibilidad biológica. Eso ya es de muy alto nivel la especulación, ¿no? Dice mi estimado Hades: ¿qué no es este tipo el que hizo equipo con Mr. Tartaria para decir que la Tierra era plana? ¿Sí? Así es, Hades. ¿Por qué crees que nos sorprende que esté abordando de manera tan profesional estos temas? Quizás eso fue lo que le abrió los ojos a Parceriza. ¿Lo sabemos? Sorprendente, ¿eh? Lo que está pasando en YouTube. Vamos a escuchar y a intentar traducir un poquito. A ver, veo si tiene subtítulos esto, o si está doblado al español. Llegó el superchat, amigos. Gracias, mi estimada Gabriel. Gracias. Garantizada media hora más de directo.
Oh, no dejaste mensaje, mi estimada Gabriel. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Vamos a estar aquí todavía una hora más, cortesía de nuestro estimado Gabriel, que ha hecho y que ha cumplido con el objetivo del día de hoy. Dejen ver si podemos. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias. Dejen activos los subtítulos, o dejen ver si tiene doblaje automático. Creo que no, pero bueno, ahorita vamos a activar un poquito los subtítulos, sobre todo para irlo traduciendo, ¿no? Pues fíjense que no tiene subtítulos. Sí, aquí están, cómo no. Vamos a ponerlos en traducción automática hacia el español, ¿no? Y yo voy a ir pausando poco a poco el video, que es de donde salió esta noticia, y con eso vamos a despedir esta primera parte de Lo Extraordinario hasta aquí. No nos vamos, simplemente cambiamos de tema, ¿ok? Vamos a verlo, amigos. You're going to release all the UFO files? ¿Vas a publicar todos los archivos sobre los ovnis? Le preguntan al vicepresidente. We're working on it. It's funny. When I came in, I was obsessed with Estamos trabajando en eso. Es gracioso, cuando yo entré a todo esto, estaba obsesionado con los ovnis. Fíjense, amigos, ya solamente por eso podremos criticar todo lo que está detrás de estos políticos. Pero sería maravilloso que el próximo presidente de Estados Unidos sea alguien como nosotros, ¿eh? Un loquito de los ovnis. Sería maravilloso, ¿eh? O sea, aquellos que puedan votar en Estados Unidos, por ejemplo, mi esposa es mexicoamericana, ella puede votar. Ojalá y voten por este señor, si lo lanza el partido. Porque sería maravilloso tener a un loquito de los ovnis en la presidencia. Al menos simplemente por las locuras que podría hacer al respecto, ¿no? UFO files, and then you start getting really busy worrying about the economy. Y luego empiezas a estar muy ocupado preocupándote por la economía, por la seguridad. O sea, cuando entran muchos que están hasta cierto punto a favor de la desclasificación, son tantos los problemas que implica una responsabilidad de este tipo que se olvidan de esa situación. Afortunadamente Donald Trump, pues, intenta o quiere cumplir con esa promesa de campaña, ¿no? National security and things like that. But I've still got 3 more years as vice president. Pero aún me quedan 3 años más como vicepresidente, dice. Estoy muy ocupado, yo soy un entusiasta de los ovnis y de los archivos ovni, pero aún me quedan 3 años más como vicepresidente. We'll get to the bottom of the UFO files. Llegaré al fondo del asunto de los archivos ovni. Ustedes lo pueden ver esto como simplemente poliquitería. Ustedes pueden verlo esto como promesas infundadas. Pero yo en esto, amigos, sí se ha puesto porque se haga. Porque este es el principal problema que tiene la humanidad. Resolviendo este problema, resolvemos muchas cosas, ¿eh? Y voy a ser muy atrevido. De resolverse el asunto de eliminar, erradicar o expulsar a esa civilización que nos tiene como estamos, se resuelve el problema del hambre a nivel mundial. Se resuelve también la poca capacidad que tenemos en la actualidad de salir de nuestro planeta. Han visto todos los esfuerzos que se están haciendo con estas misiones de Artemis 2 para intentar regresar a la Luna. No crean que es artificial, que no se pueda. Esto está siendo fomentado por esa civilización, que nos está haciendo hackeo tecnológico, con una disque tecnología de vanguardia que ellos nos entregaron para luego hackearnos. Entonces, resolviendo ese problema se resuelven muchas cosas. Se resuelve el problema de las guerras, se resuelve el problema del desabasto. Muchos problemas se resuelven con resolver el fenómeno ovni. Have you peaked? Have you done a peak? Have I what? Have you done a peak? Have you So I actually haven't. I have full not. Independence Day, I have. Harías una especie de Día de la Independencia y pues el vicepresidente se ríe porque obviamente eso es ciencia ficción, ¿no? Pero sabe de lo que están hablando. El tipo conoce el lore. El tipo podría entrar aquí al canal de Lo Extraordinario y chatear con nosotros y sabe de qué va el asunto porque es un loquito de los ovnis como nosotros. I have not been able to spend enough time on this to No he podido dedicarle suficiente tiempo a esto really understand it, but para entenderlo realmente. I'm going to. Trust me, I'm obsessed with this. Pero lo voy a hacer. Créeme, estoy obsesionado con esto. I've already had a couple of times where I'm like, all right, I'm going Ya he tenido un par de ocasiones en las que he pensado, muy bien, to Area 51. We're going out voy a ir al área 51. to New Mexico. We're going to sort of get to the Vamos a Nuevo México bottom of this, and then y vamos a llegar al fondo de esto. Está loquito de los ovnis. ¿De qué manicomio lo sacaron?
Pues del mismo manicomio que nosotros nos escapamos, ¿no? Timing of the trip just didn't work out. But trust me, anybody who's Pero créanme, a cualquiera que tenga curious about this, I'm more curious curiosidad por esto, yo tengo aún más curiosidad. than anybody, and I've got 3 years of the very Y llevo 3 años en lo más alto, pues amigos, vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? tippy top of the classification. En lo más alto de la desclasificación. I'm gonna get to the bottom of it. Y Okay. voy a llegar al fondo del asunto. ¿Puedan ser promesas? Bueno, créanme amigos, tengo décadas detrás de este tipo de declaraciones. Y no porque investigue, simplemente porque consumo mucho de este contenido. Antes lo hacía a través de periódicos, a través de la televisión, a través de la radio, llega el internet, a través de los blogs, a través de los foros, llega la era precisamente de las plataformas de video, a través de YouTube, de Facebook, Dailymotion, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no había visto unas declaraciones más atrevidas que estas, ¿eh? Así de claras y de atrevidas, no. Si ustedes recuerdan alguna, póngamelo en los comentarios o sugiéranla. So you haven't been to Area 51 yet? Not yet. Así que todavía no has estado en el Área 51 aún. Some Not people yet. say they keep the UFOs in Ohio. Algunas personas dicen que se ven ovnis en Ohio. Yeah, they might. Yeah, Hangar right under- 18, Hangar Ya sabes, en el hangar 18. 18, right right? under your nose the whole- En el hangar 18, ¿verdad? Contesta el vicepresidente. I've heard that as well, but I don't know. I haven't looked into it yet. Yo también lo he escuchado, pero la verdad no sabría qué decirte al respecto. No lo he investigado. All right. Well, we're waiting Bueno, está bien, está bien. Estamos esperándolo, ¿no? for it. We saw And you know me. aliens.gov. We saw you know me. aliens.gov. I don't think they're aliens. Vimos que ya liberaron el dominio de aliens.gov para que vean lo actualizado que está todo esto, ¿eh? Y aquí es donde hace la gran declaración. Yo no creo que sean extraterrestres, dice el vicepresidente. I think they're demons anyway, but En cualquier caso, creo que son demonios. Subiendo la apuesta. Imagínense el nivel de declaración que va a hacer Donald Trump. O estamos a punto de recibir la peor decepción de la historia, o a lo mejor la mejor noticia de la historia, ¿eh? that's a longer discussion. Well, I Pero ese es un tema para un largo debate. can't let you go without a follow-up. Bueno, no puedo dejarte ir sin saberlo, dice el entrevistador, ¿no? Barack Obama is on this podcast. Porque Barack Obama estuvo también en este podcast, ¿no? And he goes, yeah, aliens are real, but Y like, dijo, sí, son reales. Es precisamente el mismo podcast, ¿no? Sí, los extraterrestres son reales, pero yo nunca he visto uno, fue lo que dijo Obama. Y eso fue escandaloso. Eso detona la declaración de Donald Trump que dijo, ok, vamos a desclasificar todo. Luego se adquieren por parte del gobierno de Estados Unidos los dominios alien.gov y aliens.gov. Y ahora el vicepresidente de Estados Unidos dice, yo estoy interesado en todo esto, voy a poner mi esfuerzo en la desclasificación, pero yo creo que no son extraterrestres, son demonios. Esto va subiendo, esto es increchendo, amigos. Entonces, se vienen sorpresas, amigos. here's where they're not. And, you know, I did not- and so Obama says, I didn't yes, hear that aliens one. are, Ya sabes, dicen que Obama dice que los says extraterrestres point blank, are aliens real? preguntan directamente si los extraterrestres realmente existen. Oh, yeah. And then he goes, but they're not at Area 51. Y él dice, no están en el área 51, fue lo que dijo Obama, recuerda. And Well, that's- where are they? Well, that's what he says. Entonces, ¿dónde están los extraterrestres? Le pregunta el entrevistador al vicepresidente. Right, that's a great question. I need Trump to see had to this. go Bueno, es una gran respuesta. Dice, Trump tuvo que save ir I them, need and to he see said this he's going to podcast. declassify. Okay. So you think they're y dice que va a desclasificar las cosas. Así que, ¿tú crees que los extraterrestres son? demons? Well, look, I think that celestial beings. Fíjense bien, aquí va a matizar, esto es más importante. Le pregunta el entrevistador, entonces, ¿tú crees que los extraterrestres son demonios? Y contesta el vicepresidente, bueno, mira, yo creo que los seres celestiales, va a explicar un poquito más su visión, ¿no? Who fly around Que vuelan por ahí, to do weird things to que hacen cosas raras people. a la gente. I think that the desire to describe Creo que el deseo de describir todo, everything celestial, everything is otherworldly, todo lo celestial, todo lo que es de otro mundo, describe it as aliens. I mean, every como extraterrestres, o sea, meter todo el asunto de aquello extraño que no entendemos y que vuela, meterlo en un mismo saco de la explicación extraterrestre, pues amigos, cualquier ufólogo
que esté vivo en el siglo XXI te va a decir, es incorrecto. Salvador Freixedo lo decía hace 40 años. JJ Benítez lo dice desde hace 10 años. La gran cantidad de los mejores ufólogos u ovnílogos de la actualidad dicen no todo es extraterrestre. Quizás nada es extraterrestre. Entonces, el señor está enterado, ¿sí me doy a entender? El vicepresidente de Estados Unidos está enterado de estas cosas. Es decir, todas las grandes religiones del mundo, incluyendo el cristianismo, the one that I believe in en el que yo creo, has understood that there are weird things out there. Han comprendido que existen cosas extrañas. And there are things that are very difficult to explain. And muy difíciles de explicar. I naturally go, when I hear about sort of Y cuando oigo hablar de algún natural phenomenon, fenómeno extranatural, that's where I go to, is the Christian understanding that lo que hago de forma natural es recurrir a la comprensión cristiana. Claro, o sea, es normal. Cada quien habla desde su acervo. Pues amigos, grandes declaraciones, grandes momentos. Qué bonita época es esta para vivir. ¿Qué hubiera dado Salvador Freixedo por estar vivo en esta época? Voy a leer, amigos, los comentarios antes de pasar a la siguiente parte del directo. Dice mi estimado Zero: cuando una tecnología es más avanzada que otra, la población más atrasada cree que es magia y por lo tanto dice que son dioses. Exactamente. Es muy fácil hacerse pasar por Dios cuando vas a una civilización inferior. Entonces, eso no quiere decir que los dioses no existan. Eso quiere decir que es muy fácil hacerse pasar por Dios. Por lo tanto, hay que saber a quién darle el título de Dios, ¿no? Muy bien, dice mi estimado José Luis. ¿Pero qué tiene de malo ser ateo? ¿O igual es tu versión o una postura espiritual válida? Es válida, mi estimado Josué, pero te deja en desventaja a la hora de explicar estas cosas. Porque el ateísmo es una forma radical de fanatismo, de la negación, ¿no? Dice mi estimado Isabima: precioso este mensaje de amor. Les jodimos, dice. No se puede ser más incongruente. ¿Y quién dijo que será un mensaje de amor, Isa? Por supuesto que no lo era. Dice mi estimado Peludo: Monster, ¿y por qué no somos los extraterrestres? Y ellos los verdaderos habitantes, mi estimado Peludo, simplemente por nuestras características biológicas. Todo lo que ha evolucionado en este planeta se puede ver, ¿no? Es tangible. Está hecho de materia sometida al espacio-tiempo. Ellos no. Ellos son invisibles. Por lo tanto, no son de este planeta, ¿no? Dice mi estimado Zero: no espero mucho de los gringos, ya que les dices América y ellos creen que América es un país, no un continente. Por eso no me extraña que vayan por el lado religioso. Mi estimado Zero, esa visión está cambiando poco a poco, ¿eh? Esa visión, como cada vez más gente de todo el continente vive en Estados Unidos, el concepto de América está mutando, ¿eh? Y yo creo que hasta cierto punto ya se empieza a hablar de la Unión Americana. O sea, de que todo el continente va a ser un solo país, como el intento que hizo, el intento fallido de la Unión Europea, ¿no? Dice mi estimado Nook: no son demonios, son fragmentarios, conceptos permanentes sin concretar el antiguo universo. Buena opinión, mi estimado Nook. Muy buena opinión. Dice mi estimada Carlota: en los años 80, que fui a la prepa, mis maestros nos hacían cuestionarnos sobre Dios. Yo sinceramente lo único que me cuestiono es la forma en la que la Virgen María dio luz al niño Jesús. Es que era parte de incluso de los sistemas educativos. Nos quisieron volver ateos a huevo, acuérdense. Y fracasaron, y se jodieron, y jamás regresaré a esa época.